Muchachos, muy buenos días para todos. En el día de hoy vamos a describir en los modelos anatómicos dos temas que son fundamentales en la práctica clínica que ustedes tendrán más adelante. En primer lugar, vamos a describir el mediastino y algunos órganos que están situados en su interior. La palabra mediastino para los antiguos griegos y romanos describía un esclavo o una persona que tenía una posición de baja clase, digámoslo de esa manera, pero posteriormente entró a significar en medio de, y ese es el significado que anatómicamente nosotros le damos en la actualidad a este compartimiento. Mediastino o compartimiento intermedio de la cavidad intratorácica. Si nos fijamos detenidamente, podemos delimitar este espacio intermedio de la siguiente manera. En la parte superior está delimitado por la llamada abertura torácica superior. Recuerden muy bien, muchachos, que esta abertura a su vez está delimitada anteriormente por el borde superior del manubrio del esternón. Algunos autores incluyen los límites de las articulaciones externo-claviculares bilateralmente por el primer par de costillas y posteriormente por la cara anterior de la primera vértebra torácica. En la parte inferior, el mediastino está delimitado por el músculo diafragma. En la parte anterior, por la cara posterior del hueso esternón, que estoy señalando acá. Y en la parte posterior delimita o está limitado directamente por la cara anterior de las vértebras torácicas. Cuando nosotros estudiamos este importante compartimiento, nos damos cuenta que muchos autores lo subdividen en dos compartimientos: un mediastino superior y un mediastino inferior. El mediastino inferior, a su vez, está subdividido en un compartimiento anterior, medio y posterior, con fines fundamentalmente descriptivos y para localizar mejor las estructuras relacionadas con él. Más adelante veremos en una imagen de una radiografía lateral de tórax cómo en radiología podemos subdividir este espacio con fines netamente radiológicos. El mediastino superior y el mediastino inferior, a su vez, están delimitados por el denominado diámetro transverso del tórax. Ese diámetro es un plano imaginario que se puede lograr trazando desde el ángulo manubrio external y una línea imaginaria que cruce para llegar directamente al disco intervertebral entre las vértebras torácicas cuarta y quinta. De esa manera, muchachos, queda delimitado ese plano transverso del tórax, cuyo límite va a representar la parte inferior para el mediastino superior y va a ser el límite superior del mediastino inferior. El mediastino, como compartimiento intermedio, está sujeto a movimientos que están producidos por el movimiento del corazón, su latido,
y directamente por los movimientos respiratorios. Asimismo, por el bolo alimentario o alimenticio que desciende a través del esófago hacia el estómago. Esto genera que este compartimiento intermedio pueda movilizarse y es bueno conocerlo porque a medida que el individuo va avanzando en edad, va disminuyendo. Estos tejidos internamente se van haciendo más fibróticos y disminuyen la capacidad de movimiento que tiene el adulto o la persona joven. Miremos ahora, muchachos, cuál es el contenido de cada uno de estos compartimientos para su estudio anatómico y topográfico. En primer lugar, tenemos en el mediastino superior, desde la parte anterior hacia la parte posterior, la glándula timo, que es más sobresaliente en el joven, en el recién nacido. En esa edad ocupa mayor espacio en el mediastino superior y luego veremos que va involucionando. Luego vienen los grandes vasos y entre los grandes vasos podemos observar directamente las venas en su parte anterior, la vena cava superior, la vena brachiocefálica izquierda, la vena brachiocefálica derecha. Digamos de pasada, muchachos, que esta vena brachiocefálica derecha en este modelo está formado directamente por la vena subclavial derecha y por la vena yugular interna derecha. Homólogamente, la brachiocefálica izquierda está formada por la yugular interna izquierda y por la vena subclavial izquierda. Posterior a estos grandes vasos venosos encontramos directamente el arco de la aorta. Y en una secuencia más posterior encontramos parte de la tráquea y posterior a la tráquea encontramos el esófago. También encontramos en esa parte posterior del mediastino superior nervios relacionados. Tenemos el recurrente laríngeo izquierdo, tenemos los nervios vagos en su porción derecha, en su porción izquierda. Este contenido visceral desde la parte anterior hacia la parte posterior del mediastino superior, por lo general se fija mediante tejido conectivo laxo y grasa, lo cual les da una fijación a esos órganos dentro de ese mediastino. Con relación al mediastino inferior, como dijimos anteriormente, que lo podemos dividir en un compartimiento anterior, medio y posterior. En el anterior encontramos principalmente los denominados ligamentos externo-pericárdicos, los cuales son muy variables y encuentran una fijación, una inserción en esa cara posterior del esternón. Encontramos grasa, encontramos vasos linfáticos, encontramos nódulos linfáticos y en ocasiones encontramos uno de los lóbulos o los dos lóbulos cuando la glándula timo es muy voluminosa. En el mediastino medio encontramos el pericardio y el corazón y la relación con la raíz de los grandes vasos, vena cava superior, tronco pulmonar y el callado de la aorta, en su porción de la aorta ascendente. Y en el mediastino posterior
del compartimiento inferior encontramos parte distal relacionada con el esófago, con la tráquea, vasos linfáticos, parte del conducto torácico, vena ácidos o el sistema de la vena ácidos, y hay autores que consideran que en este compartimiento posterior del mediastino inferior podemos encontrar los troncos simpáticos relacionados con dicho compartimiento. Muchachos, una de las estructuras fundamentales por su connotación fisiológica e inmunológica que ocupa este mediastino superior y parte del anterior en su división inferior está relacionado con la glándula timo. Aunque aquí no la podemos apreciar, ustedes tienen oportunidad de hacerlo en el laboratorio del anfiteatro, en donde encontramos buenos especímenes de dicha glándula. El timo fundamentalmente, como dijimos anteriormente, ocupa la parte superior de ese mediastino superior. Es una glándula fundamentalmente que tiene una función inmune, es decir, defensiva en el organismo humano. Adquiere las mayores dimensiones fundamentalmente después del nacimiento, y sus dimensiones aproximadas son 5 centímetros de longitud, 6 centímetros de anchura y de 4 a 5 milímetros de espesor. Muchos autores pueden tener, mediante estudios relacionados con la glándula timo, otro tipo de dimensiones para que uno pueda compartirlas y sacar cifras promedio. La masa orgánica, es decir, el peso de ese órgano, por lo general va aumentando a medida que el niño o niña van creciendo y puede llegar a tener un peso aproximadamente de 35 a 40 gramos en la pubertad, fecha en la cual este órgano glandular comienza a regresar, a involucionar hasta llegar a un estado en donde queda un vestigio de la glándula timo, pero con predominio del tejido graso. La mayoría de los autores que investigan esta glándula han observado que ese tejido tímico todavía sigue funcionando, sobre todo a través de las llamadas células T, que intervienen fundamentalmente en esos procesos defensivos. Esta es una glándula que, como cualquier órgano normal en el cuerpo humano, tiene una vascularización, tiene una inervación y tiene un drenaje venoso. Con relación a la irrigación sanguínea, fundamentalmente está dada por las ramas anteriores, intercostales anteriores de las arterias torácicas internas. Recuerden que son ramas directamente de la arteria subclavia. Distalmente también puede recibir ramas directamente de la tiroidea inferior. El drenaje venoso fundamentalmente se hace a través de las venas torácicas internas o de la brachiocefálica. Y el drenaje linfático corre a cargo directamente de los nódulos linfáticos paraesternales para drenar esa linfa directamente a otros tubos de mayor grosor en la parte posterior. La inervación fundamentalmente corre a cargo del nervio vago y del sistema nervioso simpático, que le dan una función vasomotora. Vale la pena tener en cuenta esta información cuando ustedes hagan una comparación microscópica con la macroscópica y posteriormente con la funcional de este órgano
intramediastino, glándula timo. Al igual que mediastino, la palabra timo puede proceder de varias raíces antiguas. Una de ellas es la latina, que puede indicar ánimo, espíritu, y lo relacionaban los antiguos griegos y romanos porque consideraban que el estado de ánimo, de afectividad, radicaba directamente en la glándula timo. Y la otra raíz es para una planta labiada que se llama tomillo. Es una planta supremamente bonita, de unas flores rosáceas, y de ahí se ha tomado esa denominación para designar la glándula timo, es decir, por el parecido aparente que tiene con esta glándula. Esta glándula puede tener 2 o 3 lóbulos. La mayoría de autores describen 2 lóbulos, los cuales pueden tener forma de botella y extenderse, según algunos estudios, hasta el proceso sigmoideo del hueso external. Este órgano, como se mencionó, va involucionando, va regresando hasta llegar a constituir un conglomerado de tejido adiposo. Radiológicamente, como mencioné ahora, el mediastino lo podemos dividir en 3 zonas: una zona superior, una zona media y una zona inferior. Los radiólogos del siglo pasado, del siglo XX, estudiaron en profundidad estas imágenes y consideraron que desde el punto de vista radiológico y clínico, estas imágenes son importantes para uno estudiar la evolución de un proceso quirúrgico o de un proceso patológico morboso intramediasténico. En la zona superior directamente está separada de la zona media a través del borde anterior de la tráquea y del borde posterior del corazón. Y la zona media separada de la zona inferior por una distancia de 1 o 2 centímetros de la cara anterior de las vértebras torácicas distales o inferiores. Vale la pena tener en cuenta, muchachos, esta división radiológica del mediastino, porque ustedes más adelante, cuando roten por medicina interna y por radiología, se van a dar cuenta de la importancia que tiene esta subdivisión del mediastino en la radiografía lateral de tórax. Aquí podemos observar una radiografía PA en posición AP. PA es postero-anterior, AP es antero-posterior, que nos está mostrando el botón aórtico, nos está mostrando toda la silueta cardíaca, la base de los pulmones. Pero en esta otra radiografía, que es lateral, podemos observar con mayor precisión los elementos que constituyen la zona superior, media e inferior del mediastino en el contexto radiológico. Muchachos, recordemos que el contenido del mediastino medio está dado por el pericardio, que cubre y protege el corazón, y por el corazón. De esa manera, vamos a describir en primer lugar el pericardio y se tendrá oportunidad para visualizarlo en los especímenes que tenemos en el anfiteatro y a los cuales ustedes van a tener acceso mediante este mecanismo de grabación. El pericardio es una membrana supremamente importante que protege y cubre el corazón, se extiende directamente desde la parte superior
desde el origen de los grandes vasos. Hay que tener en cuenta, muchachos, que esta membrana fundamentalmente se compone de una membrana fibrosa o pericardio fibroso, el cual está tapizado internamente por otra membrana que es el pericardio seroso. El pericardio seroso a su vez se divide o comprende dos láminas, una parietal y una íntima que se adhiere al corazón, que se llama visceral. La lámina visceral hace parte del epicardio, que es la membrana más superficial o la capa más superficial que tiene la pared del corazón. Con relación al pericardio fibroso, se extiende hacia la parte distal inferior y está en relación íntima con el centro tendinoso del diafragma y se denomina esta parte que se continúa con el centro tendinoso del diafragma pericardio frénico, ligamento pericardio frénico. En la parte superior, el pericardio directamente se relaciona con el tejido perivascular, que es la capa adventicia de los grandes vasos, y también con la fascia pretraqueal de la fascia cervical profunda del cuello. De esta manera, en la parte superior y en la parte inferior, el pericardio queda muy bien fijado. Otra fijación es en la parte anterior con relación a la cara posterior del esternón, que se fija mediante los ligamentos externo-pericárdicos. En la parte posterior, el corazón se fija mediante tejido conectivo laxo a las otras vísceras mediastínicas y también al tejido graso. De esa forma, reitero, se fija muy bien el corazón y se van a evitar algunos traumas que se puedan presentar de acuerdo con la estructura física de un paciente determinado o de un individuo. El pericardio tiene en su interior, como se dijo, dos láminas, que son la lámina parietal y la lámina visceral. Entre esas dos láminas existe un espacio potencial que se llena con un poco de líquido, que es el líquido pericárdico, y que nos sirve para dar movimiento o que el corazón se pueda desplazar. Ya en el contexto patológico, ustedes van a estudiar más adelante su medicina interna, cómo hay ocasiones en las cuales ese espacio se puede inflamar, se puede llenar con un líquido pericárdico y el especialista en cuestión debe hacer una punción mediante un procedimiento que se llama pericardiocentesis, para poder drenar, destaponar ese corazón, porque si no podría tener consecuencias letales para esa persona que tenga esa posible pericarditis. Al igual que los otros órganos del cuerpo humano, el pericardio tiene su vascularización arterial y está dada principalmente por una rama de la arteria torácica interna, que es la pericardiofrénica. Es una arteria supremamente importante que da ramitas, sobre todo para esa cara anterior. Hay otras arterias que derivan directamente de la arteria aorta, que son las bronquiales, las esofágicas, y en ocasiones pueden directamente tener irrigación sanguínea de otras ramitas distales de la torácica interna. El drenaje venoso fundamentalmente corre a cargo de la vena tiroidea inferior y también
de la brachiocefálica. También hay drenaje venoso a través de las venas torácicas internas. La inervación corre a cargo fundamentalmente de los nervios frénicos, derecho e izquierdo. Recordemos que son nervios que proceden del plexo cervical a través de las ramas anteriores 3 a 5, fundamentalmente con mayor aporte de la cervical tercera. Esa inervación fundamentalmente le da inervación sensitiva. Es muy importante esa inervación por la radiación o la irradiación directamente a los dermatomas cuando hay una patología, y entonces ese dolor se puede sentir en otras áreas relacionadas con esos dermatomas. Clínicamente ustedes se van a dar cuenta posteriormente la importancia que tiene este tipo de inervación a través de los nervios frénicos. Fundamentalmente esas son las principales consideraciones que tiene el pericardio. En posición anatómica, el corazón ocupa el mediastino medio. Si nos fijamos con detenimiento que esta parte inferior que termina en este vértice está en el lado izquierdo de la cavidad intratorácica, podemos asumir de que este corazón, con fines descriptivos macroscópicos, está en posición anatómica. Observemos que vamos a señalar las principales partes, estructuras de todas estas en su parte anterior, tanto el corazón como los grandes vasos, aprovechando este modelo anatómico que tiene mayor número de estructuras. En la parte superior observemos con mucha precisión el tronco pulmonar, este que estoy señalando acá. Este tronco pulmonar que se divide en dos venas arteriales, derecha, izquierda y derecha, va a emerger directamente del ventrículo derecho. En la parte superior del tronco pulmonar encontramos el arco aórtico, esta estructura curva que estoy señalando. Tiene mucha trascendencia no solamente a nivel orgánico, sino también a nivel cardíaco. Se origina como continuación o a través del orificio aórtico en el ventrículo izquierdo y forma la primera porción de esa arteria aórtica que llama la aorta ascendente. Luego forma el callado aórtico. En su lado, digámoslo, superior derecho, origina fundamentalmente el llamado tronco brachiocefálico, este que estoy señalando acá y en la flecha roja que asciende. Ese tronco brachiocefálico se divide u origina la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. La primera se dirige hacia el cuello y va al interior de la cavidad intracraneana con el nombre de carótida interna. La subclavia va al miembro superior derecho. Y en la parte propiamente izquierda observemos de que acá se originan del arco de la aorta la arteria carótida común izquierda, carótida común izquierda que va directamente al cuello, a la cavidad intracraneana. Y en esta otra arteria que llama la subclavia izquierda, aquí la tenemos y aquí tenemos la otra porción. Con relación a la parte más anterior
y que está en relación con el mediastino superior, encontramos este gran vaso venoso que se denomina vena brachiocefálica izquierda. Observemos que su longitud es más considerable que su homóloga, la vena brachiocefálica derecha. Esta brachiocefálica izquierda se origina directamente a través de la vena subclavia izquierda y de la vena yugular interna izquierda. Convergen y forman acá esta, la yugular y la subclavia, la vena brachiocefálica izquierda, para unirse con la vena brachiocefálica derecha y formar la vena cava superior. Observemos con mucha precisión, macroscópicamente, esta vena cava superior que lleva la sangre venosa directamente al atrio derecho del corazón. Aquí tenemos también en esta panorámica o en esta vista directamente la tráquea, algunas divisiones o algunas venas que drenan en la brachiocefálica izquierda, y en la parte posterior, acá donde estoy señalando, el esófago. En la parte inferior de esta panorámica encontramos ya relacionada directamente con el corazón la aurícula o atrio derecho. Tenemos en la parte inferior el ventrículo derecho en su porción superficial. En la parte superior izquierda tenemos la orejuela izquierda del atrio izquierdo del corazón, y en la parte inferior de dicho atrio izquierdo encontramos el ventrículo izquierdo. Observemos con mucha atención en este modelo que en la parte anterior y un poco central encontramos este surco interventricular y que está relacionado directamente con una arteria muy importante que se llama la interventricular anterior, que es una rama de la arteria coronaria izquierda. Aquí tenemos una vena que asciende, que se denomina la interventricular anterior, y se va a continuar como vena cardíaca magna. Y aquí hay unas ramas nerviosas procedentes directamente del nervio vago. En la parte posterior de este mismo modelo podemos encontrar directamente el esófago. Recordemos que hace parte del mediastino superior e inferior en su parte posterior, y anterior al esófago encontramos la tráquea y distalmente su división en bronquio, en los bronquios derecho e izquierdo. Estas estructuras que son superficiales al esófago y a la parte lateral de la tráquea son los vasos linfáticos, y las ampliaciones son los nódulos linfáticos. Aquí tenemos con mucha precisión este nervio, que es el nervio vago derecho. Nervio vago derecho. Y aquí en la parte posterior tenemos fundamentalmente tejido graso. Distalmente encontramos, con relación al corazón, el atrio izquierdo. Este es el atrio izquierdo, y en ese atrio encontramos las venas pulmonares, derechas e izquierdas, que proceden directamente de los pulmones con sangre rica en oxígeno. Desembocan dichas venas pulmonares en el atrio izquierdo para luego ir al ventrículo izquierdo. Aquí tenemos la vena cava inferior,
y más distalmente encontramos el denominado surco coronario. Este es el surco coronario que va a separar los atrios de los ventrículos. Aquí tenemos el ventrículo derecho, aquí tenemos el ventrículo izquierdo, aquí tenemos el surco interventricular posterior. Y observemos que aquí hay una rama muy importante de la arteria coronaria derecha, que es la interventricular posterior, y aquí tenemos una vena, que es la vena cardíaca media. Aquí encontramos esta estructura que es el seno coronario. Es el principal sistema o tronco venoso de retorno venoso de la sangre del corazón al atrio derecho. Distalmente encontramos el vértice del corazón. El corazón descriptivamente presenta bordes y caras. Aquí tenemos el borde izquierdo, aquí tenemos el borde derecho, aquí tenemos el borde superior, este que acá que delimita la entrada o salida de los grandes vasos venosos, y aquí está el inferior. Esos bordes son muy importantes porque delimitan directamente las aurículas, los ventrículos y la emergencia de los grandes vasos. Tenemos en esta parte anterior la cara anterior o esternocostal, cara anterior o esternocostal, y en la parte posterior tenemos la cara diafragmática y la cara pulmonar. El atrio derecho, que es el que estoy señalando acá, corresponde a esta porción superior del corazón que tiene una cavidad que es la que estamos señalando acá. Es supremamente importante porque en este atrio, en esta cavidad atrial, desembocan fundamentalmente la vena cava superior, que es la que estamos señalando, la vena cava inferior, que es la que señala la punta del señalador, y aquí tenemos el orificio del seno coronario. A este atrio llega toda la sangre venosa procedente del cuerpo para pasar a través del orificio atrioventricular derecho al ventrículo derecho. Aquí podemos observar esta pared directamente que se llama tabique interatrial. Pone en contacto los dos atrios y observemos en la punta del marcador esta pequeña fosa que es la fosa oval. La fosa oval es un vestigio directamente embrionario del foramen oval en la vía intrafetal. Este espacio que estoy describiendo y mostrando se llama seno de las venas, cava superior y cava inferior. Aquí tenemos la vena cava inferior. Si observamos con detenimiento, la pared directamente del atrio tiene una porción muscular y tiene una porción trabecular. Observemos que hay una pared que es lisa, que está delimitando el seno de las venas cavas que acabamos de enseñar. Aquí podemos observar estos músculos pectinados, son masas musculares de la pared atrial. Y aquí tenemos esta estructura importante que es la cresta terminal. La cresta terminal separa las dos porciones de la pared atrial y es una proyección interna del llamado surco terminal. Es un surco que se insinúa fundamentalmente entre la vena cava superior y la vena cava inferior. Si nosotros abrimos
la pared del ventrículo derecho, encontramos en su interior una cantidad de estructuras muy importantes. Aquí tenemos las trabéculas musculares, supremamente importantes. Aquí tenemos músculo que forma precisamente el miocardio y parte del tabique interventricular. En la parte superior de este ventrículo derecho encontramos el cono arterioso que va a dar salida a la sangre venosa desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. Aquí tenemos el tabique interventricular. Observemos que es un poco más delgado en comparación con el ventrículo izquierdo, que puede ser 2 o 3 veces su grosor con relación al del ventrículo derecho. Aquí tenemos este gran complejo que constituye la valva atrioventricular, que por sus características tricuspídeas se llama también valva tricuspidea. Observemos que se compone de una cúspide anterior, esta que estoy señalando acá, una cúspide posterior y una cúspide septal. Está cerca al tabique interventricular. Esas cúspides anterior, posterior y septal están unidas con los llamadas cuerdas tendinosas. A su vez, estas cuerdas tendinosas se insertan, se adhieren directamente a los llamados músculos papilares. Tenemos aquí el músculo papilar septal, el posterior, y acá sería el anterior. Si nosotros volvemos a ajustar un poco esta pared del ventrículo y la abrimos, vemos que este músculo papilar anterior está en relación con esta cúspide anterior y en él se fijan las cuerdas tendinosas. Con relación a los músculos papilares septal, posterior y anterior, directamente se originan en la pared profunda del ventrículo. También tenemos una banda moderadora, trabécula marginal, muy importante porque conduce la fibra atrioventricular. Es un sistema de conducción que tiene el corazón en su funcionalidad de contracción o de sístole. Fisiológicamente ustedes van a tener un estudio posterior y van a describir en detalle otra vez este tipo de fibras de conducción. En la parte superior, con relación al cono arterioso, encontramos las válvulas de la valva pulmonar. Aquí tenemos una anterior, aquí tenemos una izquierda y una válvula derecha. Tienen una función supremamente importante porque van a evitar, cuando se cierran, que la sangre regurgite, se devuelva directamente hacia el ventrículo derecho. Son unidireccionales, van en una dirección, como lo indica esta flecha de color azul. Estas son las principales partes que tiene el ventrículo derecho. En cuanto a el atrio izquierdo, aquí podemos observar externa superficialmente la llamada orejuela del atrio izquierdo. Si nosotros abrimos esa pared, podemos encontrar esta cavidad supremamente amplia, mucho mayor en dimensiones que el atrio derecho, que se denomina atrio izquierdo. Observemos con mucho cuidado que en el interior desembocan las denominadas venas pulmonares. Observemos acá que este es el tabique interatrial.
que pone en contacto con el atrio derecho. Y aquí tenemos la fosa oval, esta fosa oval que también se describe en el atrio derecho. Acá tenemos el orificio atrioventricular izquierdo, que pone en comunicación, lleva la sangre rica en oxígeno procedente de los pulmones a través de las venas pulmonares al ventrículo izquierdo. Aquí tenemos este orificio y que está rodeado por un anillo fibroso que hace parte del esqueleto fibroso del corazón. Observemos si ocluimos en este modelo esta aurícula o atrio izquierdo, esta cavidad supremamente importante que es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene el llamado vestíbulo aórtico, que nos va a poner en contacto directamente a través de la valva atrioventricular izquierda con esa sangre arterial rica en oxígeno para poder salir a través del orificio aórtico. Este es el orificio aórtico y veamos en la parte posterior las tres válvulas de la válvula semilunar de la valva aórtica. Tenemos la posterior, tenemos la izquierda y tenemos la válvula derecha. Esas tres válvulas constituyen la valva aórtica y a través de la misma es que pasa la sangre del ventrículo a través de la arteria aorta. En la parte un poco distal encontramos estas masas carnosas que son las trabéculas musculares y encontramos músculos papilares a los cuales se van a insertar las cuerdas tendinosas. Acá en este dispositivo de la valva atrioventricular izquierda observamos solamente dos cúspides, una cúspide anterior, una cúspide posterior. No tenemos cúspide septal. Y aquí tenemos los músculos papilares. Son de mayor consistencia, de mayor grosor que los músculos papilares del ventrículo derecho, debido a que este ventrículo izquierdo tiene que soportar presiones más considerables. Entonces requiere que sus paredes musculares, fibra muscular cardíaca, sean más gruesas. Precisamente aquí señalamos el tabique interventricular que separa los dos ventrículos izquierdo y derecho. Y miremos que es una consistencia mucho más gruesa que el derecho. Aquí podemos observar las tres capas en general que tiene el corazón o la pared del corazón. Aquí hay una pared muy interna que se llama el endocardio. Endocardio es tejido epitelial. Tenemos el miocardio, que está constituido por fibras musculares cardíacas, y tenemos la superficial, la más externa, que es el epicardio, que es un mesotelio y que, como dijimos ahora al describir el pericardio, la lámina visceral del pericardio seroso es el que constituye el epicardio. Estas son las principales partes macroscópicas que tiene el ventrículo izquierdo. La irrigación sanguínea del corazón es sumamente importante porque es una estructura que tiene numerosas variantes según el tipo de cuerpo humano que uno vaya a estudiar desde el punto de vista de una arteriografía cardíaca. Acá tenemos en primer lugar, muchachos, la arteria coronaria derecha, esta que estoy señalando acá, y que se origina en el llamado
seno aórtico derecho. Es un seno que se origina de la válvula aórtica cuando emerge un poco arriba del orificio aórtico. Entonces hay un espacio que constituye el seno aórtico, del cual se origina en la parte derecha la arteria coronaria derecha. Observemos cómo sigue el surco coronario y un poco cerca del borde derecho del corazón emite una ramita para el nodo que está aproximadamente a este nivel sinoatrial. Se considera que en un 60 o 65% de los individuos esta rama arterial para el nodo sinoatrial se deriva de la arteria coronaria derecha. Sigue un trayecto posterior en el corazón y a nivel de la llamada cruz cardíaca. Muchos autores describen esta cruz cardíaca como formada por el tabique interarterial y el tabique interventricular. Acá a este nivel emite una rama que es descendente, que es la arteria interventricular posterior. Esta interventricular posterior va a dar ramas para las partes adyacentes de los dos ventrículos, del derecho y del izquierdo. En ocasiones y en la parte distal emite una ramita que se puede anastomosar con ramas anteriores de la interventricular anterior, que es una rama de la coronaria izquierda. Después de emitir esta arteria interventricular posterior, continúa en el lado izquierdo posterior del corazón con el nombre de arteria ventricular izquierda para irrigar esta porción del ventrículo izquierdo. En términos generales, este ventrículo o esta arteria coronaria derecha irriga el atrio derecho, el ventrículo derecho, emite una rama en ese porcentaje mencionado, 60-65% para el nodo sinoatrial, y hay otra rama que se encuentra con mucha frecuencia en el 80 o 90%, que se llama la rama o la arteria para el nodo atrioventricular. Son sistemas de conducción que ayudan a una de las importantes funciones del corazón. Y también emite ramas en parte para el ventrículo izquierdo. Con relación a la otra arteria que es muy importante, al igual que la derecha, tenemos la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda se origina en el seno aórtico izquierdo. Después de que asciende, observemos cómo emite una rama muy importante descendente que se denomina arteria interventricular anterior. Acompaña a la vena cardíaca media. Esta arteria desciende para irrigar las partes adyacentes de los ventrículos. También interviene parcialmente en la irrigación del ventrículo derecho y fundamentalmente en el izquierdo. Hay muchas personas que pueden emitir una rama, que es esta que estoy señalando acá, que se llama la rama colateral o diagonal, para dar irrigación a parte del ventrículo izquierdo. Llega directamente hasta el vértice del corazón y se puede anastomosar con ramitas de la interventricular posterior de la arteria coronaria derecha. Esta coronaria izquierda continúa a través del surco coronario paralelamente a esta vena, a la cardíaca magna. Se describe que aquí hay un caso bastante interesante porque tanto la arteria como la vena
tienen la misma dirección de la circulación sanguínea, es decir, la circulación venosa y la circulación arterial. Emite una rama o se continúa como rama circunfleja, y esta rama circunfleja emite una ramita que se llama la arteria marginal izquierda. Marginal izquierda. Se continúa esta arteria y da ramas directamente para esta parte superior del ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. Esas son las principales consideraciones de la irrigación sanguínea del corazón. En relación, muchachos, con el retorno venoso del corazón, tenemos que mencionar que el principal colector de sangre venosa se denomina seno coronario. Al seno coronario desembocan la vena cardíaca magna, la vena oblicua del atrio izquierdo, fundamentalmente en el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos la vena cardíaca menor y la vena cardíaca media. Se inicia paralelamente con la arteria interior de la arteria coronaria izquierda. Observemos cómo desembocan varias venas cardíacas a esta vena. Observémosla como asciende y se continúa como la gran vena cardíaca magna. Continúa por el surco coronario y desemboca en ella la llamada vena oblicua de la cara anterior del atrio izquierdo y continúa con el nombre de seno coronario. Al seno coronario también desembocan la vena cardíaca media y la vena cardíaca menor, que asciende paralela en relación con la arteria marginal de la arteria coronaria derecha. Esas venas desembocan directamente al seno coronario, que se abre, como dijimos anteriormente, al interior del atrio derecho del corazón, con sangre venosa pobre en oxígeno. Es el principal sistema colector venoso que tiene el corazón. Hay otras venas muy pequeñas, que son las venas cardíacas anteriores, las venas cardíacas menores. Aquí tenemos otras venas cardíacas menores en la parte anterior, que pueden desembocar directamente al atrio derecho del corazón con su flujo venoso de retorno. Es importante tener en cuenta de que esta sangre venosa llega entonces al atrio derecho para luego pasar al ventrículo derecho y a través del tronco venoso que se origina en el ventrículo derecho va a ir a los pulmones a realizar un proceso que se llama hematosis, es decir, se intercambia la sangre venosa por la sangre arterial, la cual regresa al atrio izquierdo a través de las venas pulmonares, dos superiores, dos inferiores. Esa sangre arterial procedente del corazón pasa directamente al ventrículo izquierdo a través de la valva atrioventricular izquierda y a través de la aorta, que es la que estoy señalando acá, que se origina a nivel de dicho ventrículo, se va a distribuir sistémicamente
en la primera porción de la arteria ascendente, que así se denomina, luego arco aórtico y luego la descendente, a toda la economía del cuerpo humano. En este otro modelo, que es mucho más sencillo que el anterior, podemos ver parte de las mismas estructuras macroscópicas anteriormente analizadas. Aquí, por ejemplo, tenemos, muchacho, el atrio derecho. Aquí tenemos la desembocadura de la vena cava superior. Aquí tenemos la vena brachiocefálica izquierda, pero a diferencia del anterior modelo, aquí no podemos visualizar el origen. Y aquí tenemos la vena brachiocefálica derecha. Observemos que juntas forman distalmente la vena cava superior. Si nosotros abrimos esta portezuela, en el modelo encontramos los músculos pectinados, y en el interior, propiamente dicho, de este atrio derecho, encontramos la fosa oval. Aquí tenemos la fosa oval, aquí tenemos el orificio del seno coronario, y observemos alrededor la valva de ese orificio. Aquí tenemos directamente el tabique interatrial. Aquí tenemos la llegada de la vena cava inferior. Observemos que está bordeada por un anillo fibroso. Y aquí tenemos el orificio atrioventricular derecho. Orificio atrioventricular derecho, que va a desembocar en el ventrículo derecho. Aquí se observa también la emergencia del tronco venoso, y que se divide en dos venas muy importantes, que es la vena pulmonar de izquierda y la derecha, para los pulmones derecho e izquierdo. Aquí tenemos estas tres estructuras que hacen relación a las válvulas de la valva pulmonar. Y entonces tenemos aquí la izquierda, aquí tenemos la derecha y aquí tenemos la anterior. Aquí tenemos los músculos papilares. Aquí tenemos el cono arterioso. Aquí tenemos esta estría terminal, que tiene relación con el surco terminal que les mencionaba anteriormente, y que está fundamentalmente situado a manera de surco entre la vena cava superior e inferior. En este ventrículo derecho encontramos parte de estas fibras de conducción, y tenemos las cúspides anterior, septal y posterior. Aquí muy bien diagramados los músculos papilares septal, posterior y parte del anterior. Observemos aquí la orejuela. Si abrimos esta sección del modelo, encontramos directamente el atrio, la cavidad del atrio izquierdo. Podemos acá mirar el tabique interatrial, y en el centro podemos observar con detalle la fosa oval. Observemos cómo desembocan las venas pulmonares izquierdas y derechas procedentes de los pulmones. Esa sangre rica en oxígeno pasa a través del orificio atrioventricular izquierdo al ventrículo homónimo, es decir, al izquierdo, para luego directamente ir de salida esa sangre a través del orificio aórtico. Aquí tenemos el orificio aórtico, cuya valva aórtica está estructurada por tres valvas, que son una izquierda, una derecha y una posterior. A través de la arteria aorta, que asciende, como se muestra acá, origina el arco aórtico y luego la aorta descendente. Estas son las ramas que da a nivel del arco aórtico.
En la parte posterior podemos observar el tabique interventricular posterior. Aquí tenemos el seno coronario y aquí tenemos parte de las venas cardíacas. Son ramas pequeñitas como se describieron anteriormente. Entonces observemos, muchachos, acá ya finalmente en la parte posterior del corazón, el atrio izquierdo con la desembocadura de las venas pulmonares. Aquí tenemos en la parte superior el esófago, aquí tenemos la tráquea con sus divisiones muy importantes en el bronquio derecho y en el bronquio izquierdo. Y aquí tenemos la cara diafragmática y la pulmonar del corazón. O sea que en estos modelos podemos encontrar, si no como en el primer modelo, todas las partes, por lo menos se detallan las más importantes. Muy amables por la atención y estaremos pendientes para la otra clase práctica con relación a otros temas. Que estén muy bien, muchachos, cuidémonos mucho y en otra oportunidad nos volveremos a ver.